siempre las grabaciones y les envío también los videos y el material de apoyo que hay para desarrollar esta actividad. Entonces es muy importante que ustedes estén visitando los foros, que estén subiendo sus ejercicios, que a medida que vayan desarrollando sus ejercicios, por favor los suban al foro, de tal manera que yo los pueda revisar con tiempo. Es muy importante que sus ejercicios no estén en el foro los últimos 3 días para el cierre de la actividad, porque estos 3 días pues ya no contarán con la retroalimentación de los tutores debido al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces los aportes, por favor, desde ya, irlos compartiendo allí en el foro, ir subiendo cada uno de esos ejercicios y yo allí les estoy revisando y les estoy dejando las correcciones. Si cualquier cosa no entienden, por favor me escriben en Skype. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la explicación del día de hoy que tiene que ver pues con el ejercicio 3 y 4, como les venía diciendo. Todavía tengo por acá estudiantes ingresando. Bueno, listo. Entonces, nuestro CIPAS del día de hoy pues es de la tarea 1, la unidad 1, la cual cierra el día 7 de marzo, ¿verdad? Pero que no podemos dejar para última hora porque después tal vez ni alcancemos. Bueno, para esta tarea 1, resulta que vienen dados unos ejercicios, como les había dicho. Ya habíamos desarrollado el ejercicio 1 y 2. Hoy vamos a hacer ejercicios muy claros del ejercicio 3 y el ejercicio 4. Entonces, ¿qué pasa? En la guía de actividades, a ustedes les plantean unos ejercicios, ¿cierto? En el ejercicio 3 viene una expresión en lenguaje natural. ¿Qué es lo que debemos hacer o qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo una conclusión. Quiere decir que el ejercicio no trae la conclusión, es muy importante, no trae la conclusión. Cada uno debe sacar la conclusión, ¿sí? Pues sencillamente nos dan una expresión en lenguaje natural, pero no nos dan esa conclusión. Quiere decir que si a mí me están pidiendo el lenguaje simbólico, pues de igual manera debo hallarlo, pero debo hallar esa conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Acá siguen ingresando estudiantes y nos interrumpen. Bueno, si por ejemplo, vamos a empezar con los ejercicios, por acá tengo todavía gente ingresando. Esperemos un minutico más para dar inicio, de tal manera que todos podamos estar ahí, ¿bueno? Bueno. Resulta que voy a hallar el primer ejercicio. Entonces dice, asisto a CIPAS del curso o asisto a las webconferencias. Además, no asisto a las webconferencias. Resulta que ustedes deben tener a la mano las leyes de inferencia. Deben tenerlas ahí. ¿Por qué? Porque resulta que son las que voy a utilizar para desarrollar este ejercicio, ¿sí? Entonces, lo primero que yo debo hacer es abrir como tal mis leyes de inferencia lógica, ¿de acuerdo? Deben tenerlas ahí. Entonces, déjenme acá un segundito. Voy a abrir las leyes. ¿Sí? Las leyes de inferencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay un resumen que ustedes también lo encuentran en internet y que está en PDF. El autor es Rosmiro Fuentes. También las encuentran ahí en el campo, si ustedes leen, ¿cierto? Todas las lecturas que hay de la unidad 1, también encuentran aquí las leyes de inferencia lógica. Entonces, primero paso, debo tenerlas ahí al lado de mi ejercicio para yo poder relacionar el ejercicio con las leyes de inferencia. Recordemos que nosotros debemos ya estar muy familiarizados con lo que es los conectores lógicos, ¿verdad? Bueno, que ya nos los había pasado por acá. Recordemos los conectores lógicos o los conectivos lógicos. Ya
debemos estar familiarizados con ellos, ¿verdad? Que este es una I, que es la conjunción, que este símbolo es una O, que es la disyunción, que este es un entonces, la flechita. ¿Y por qué aparece el sí? Porque ese sí se puede escribir al comenzar el párrafo. Pues comienzo la proposición, escribo sí, sigue la proposición simple y sigue el entonces. Si lo quieren utilizar y si lo saben utilizar, se reemplazan con entonces. Esa es la implicación o el condicional. El sí, solo sí, que es la doble implicación, en este caso estamos trabajando la doble flechita, el sí, solo sí, y la negación, ¿sí? Lo que es no, no es verdad que, no es cierto que. Entonces, lo primero también es estar familiarizado, eso ya lo sabemos con el ejercicio 1. Listo, vamos con este. Entonces, ustedes saben que en la guía de actividades, después de los ítems, después del A, B, C, D, E, viene qué es lo que debo hacer en cada ejercicio. Entonces le dice, a partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Primero, identificar la conclusión del argumento, es decir, que me toca hallarla. Nombrar la ley de inferencia que se aplica para probar el argumento. Es cuál ley de inferencia fue la que yo apliqué aquí. Y definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico o formal. Listo, realmente es muy fácil. Ustedes lo que van a hacer entonces es coger su ejercicio, ¿sí? Y ya teniendo aquí mi ejercicio, entonces lo que voy a hacer es asignarle proposiciones a cada uno. Entonces, si ustedes quieren escribirlas aquí debajito o vayan un borrador, lo hacen y luego ordenan su ejercicio, ¿sí? Entonces, asisto a CIPAS del curso O. Entonces, cuando hay una O, quiere decir que viene un conector lógico y separa las proposiciones simples. Entonces, hasta aquí voy a llamarlo P. ¿Cierto? Que es una proposición simple, P, asisto a CIPAS del curso. O, entonces, ese O es un símbolo, ¿cierto? Un conector lógico. Asisto a las web conferencias. Entonces, a la web conferencia sería Q. Ya tengo mi primera premisa, P o Q. Luego dice, además, ¿sí? Cuando viene un además o un y, quiere decir que sigue otra premisa, o sea, sigue aquí debajo. No asisto a las webconferencias. Entonces, recordemos que asisto a las webconferencias será Q, ¿verdad? Y como aquí dice no asisto a las webconferencias, entonces es negación de Q. Estoy negando la proposición Q. Q es asisto a las webconferencias, no Q, no asisto a las webconferencias. ¿Sí? Entonces voy separando cada uno. Listo. Aquí trazo una línea, ¿sí? Aquí me disculpan que estoy llamando alzada. Trazo una línea y entonces voy a hallar esa conclusión que me están pidiendo. ¿Cómo hacemos? Sencillamente lo primero que yo debo hacer es tener a la mano las leyes de inferencia lógica, ¿cierto? Teniendo las leyes de inferencia lógica, entonces lo que yo voy a hacer es comparar mi ejercicio con una de las leyes, teniendo en cuenta que pues la conclusión no la tenemos. Entonces, como acá hay una O, yo voy a buscar una ley que se asemeje con una O. Entonces, miremos acá. El modus tollendo ponens dice, si yo tengo P o Q y tengo la negación de Q, la conclusión es una P. Quiere decir que aquí está, ¿verdad? Es la misma, mira. P o Q, otra premisa, negación de Q, conclusión P. Pues entonces yo escribo que mi conclusión aquí es P, igual a P o estos tres punticos que significan conclusión. Listo. ¿Y qué ley entonces aplicamos? Aplicamos el modus tollendo ponens o tollendo ponens, como se llaman en las leyes de inferencia. ¿Listo? En las webconferencias que ya pasaron, se les explica cada ley de inferencia, todo, ¿sí? Cada una de las leyes. Acá sencillamente voy a explicar los ejercicios porque me demoraría bastante. Entonces, lo importante aquí es que ustedes cómo identifican en su ejercicio cada una de las proposiciones simples y que cada conector separa a esas proposiciones simples, ¿cierto? Porque también significa un simbolito. ¿Y cuál es la conclusión? Esa conclusión
prácticamente me la dice la ley de inferencia lógica. Yo tenía P o Q y tenía negación de Q. Aquí dice P o Q, negación de Q. La conclusión es P. ¿De dónde la saqué? De la misma ley. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora sí voy a mi ejercicio, ¿cierto? Y como aquí me dice que identifique la conclusión del argumento, voy a copiar acá el borrador que hicimos allí. Como la conclusión es P, entonces resulta que aquí, ¿quién era P? P era asisto a CIPAS del curso. Yo lo voy a escribir en palabras, aquí esa conclusión que me están pidiendo, ¿listo? Entonces, asisto a CIPAS del curso. ¿Por qué? Porque la conclusión es P. Y P es una proposición simple que se llama asisto a CIPAS del curso. Por eso me queda como conclusión. Luego dice, nombrar la ley de inferencia que se aplica para probar el argumento. Entonces, ustedes acá, pues con cada ítem, ¿no? La ley de inferencia. Entonces, es el modus. Que si ustedes colocaron solamente toyendo opponents, está bien, ¿listo? Les queda bien. Opponents, listo. Y ahora le dicen, defina la expresión del argumento en lenguaje simbólico. Entonces ustedes hacen esta parte en símbolos o sencillamente van a la ley de inferencia y traen de allá, acá ya se me va a borrar esto, y traen de allá la ley, ¿cierto? El modus toyendo opponents o sencillamente lo que ustedes necesitan, que es esta parte de la ley de inferencia. Y aquí tengo entonces la expresión simbólica. ¿Listo? Quisiera que en el chat me manifiesten si hasta aquí vamos claros. Ay, por acá me están entrando un montón. Qué pena. En el chat, por favor, ¿se escucha muy cortado? ¿Está bien? Listo. Las dudas, por favor, en el chat. Escríbenme en el chat si hasta aquí vamos claros con el ejercicio 3. John, si tú necesitas del ejercicio B, tú debes subir tu ejercicio al foro y allí te hago correcciones. Recuerden que estos son ejemplos, no son los ejercicios de la guía, ¿listo? Ok, listo. Bueno, yo voy a dejar acá esta ventana. Para poder estar revisando el chat de ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Del entonces, Carol, entonces, por ejemplo, en el entonces, ya ahorita miramos en el ejercicio 4, que es donde vienen dados nuevamente el lenguaje natural, ¿sí? O sea, el ejercicio 4, recuerden que es nuevamente hacer el lenguaje natural, nuevamente hacer la tabla de verdad, ¿sí? Cuando hay dos conectores lógicos seguidos. Entonces, por ejemplo, dice y no Q, ¿sí? Eso es en tabla de verdad. Ya vamos para allá. Eso lo tocamos ahorita en el ejercicio 4, Heidi también. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena con usted. Discúlpeme, compañero. Soy Johan Rodríguez. Qué pena llegar a este momento. Estaba cosas laborales. Tranquilo, Johan. Ya explicamos otro ejercicio. ¿Listo? Vale, profe, muy amable. Muchas gracias. Ok, por favor, todas las dudas en el chat. Listo. ¿De dónde sale no Q? Ok, listo. Resulta que el ejercicio acá me decía, asisto a CIPAS del curso, ¿cierto? Entonces resulta que eso yo lo voy a nombrar como P. Luego sigue O. Recordemos que ese O es un conector lógico, ¿cierto? Entonces, ese O es un simbolito, que acá los rayé, ¿cierto? Asisto a las webconferencias. Eso es otro conector lógico. Entonces, ese lo llamamos Q. Acá lo tengo, miren. ¿Sí? Entonces, P, asisto a los CIPAS del curso, lo voy a llamar P. O, de reemplazo por el conector O, asisto a las webconferencias Q. ¿Por qué aquí me da no Q, negación de Q? Porque resulta que aquí dice, además, cuando tenemos un punto seguido, un I, además, ¿sí? Quiere decir que
sigue la siguiente premisa. Aquí tomo 2 y continúo con la siguiente premisa. Entonces dice, no asisto a las webconferencias, ¿sí? Como Q era asisto a las webconferencias. Y acá dice, no asisto a las webconferencias, estoy negando a este Q. Por eso me queda negación de Q. ¿De acuerdo, Oscar? Porque acá dice, no asisto a las webconferencias. Y Q dice, asisto a las webconferencias. Esta es negación de este. Estoy negando a este Q. Listo. Trazo una línea y yo debo hallar la conclusión. La guía de actividades no nos da esa conclusión. Entonces, trazo una línea y voy a hallar la conclusión. ¿Cómo hago para saber cuál es mi conclusión? Debo ir a las leyes de inferencia lógica, ¿sí? Debo abrirlas, debo tenerlas ahí, ¿sí? Y debo comparar mi ejercicio con las leyes. Entonces ya traje para acá mi ejercicio y comparé de que, por ejemplo, este ejercicio, ya lo llevo para allá nuevamente. Resulta que esto, sin tener en cuenta la conclusión, ¿cierto? Porque no la tengo, no me la han dado. Cuando yo abro las leyes de inferencia lógica, observo que la ley que se parece a mi ejercicio, que tiene P o Q, ¿sí? Y tiene negación de Q, es este Toledo Ponens. Mira, P o Q y negación de Q. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues según esta ley, la conclusión es P. Es decir, la conclusión me la da la misma ley de inferencia, ¿cierto? Entonces, conclusión P. Listo, entonces yo aquí escribo que trazo la línea, conclusión, estos punticos significan conclusión, P. Y de ahí saqué la conclusión, de acuerdo a la ley de inferencia lógica. Entonces, ya teniendo aquí mi conclusión P, ya puedo decir aquí en palabras cuál es la conclusión que me está pidiendo mi ejercicio. Resulta que el ejercicio me dice hallar esa conclusión, ¿sí? Entonces, esa conclusión, como es P, recordemos quién era P. P era asisto a CIPAS del curso. Entonces, así me va a quedar mi conclusión. Asisto a CIPAS del curso, ¿sí? Porque es P. ¿Y cuál ley de inferencia fue la que aplicamos? Pues el modus tollendo ponens, porque fue la que comparamos allí. Y luego me dicen que haga el lenguaje simbólico, pues entonces mi ejercicio en lenguaje simbólico me queda de esta forma. P o Q, negación de Q, conclusión P. ¿De dónde? Si ustedes quieren digitarlo, lo pueden hacer. O directamente, pues de la misma ley, traigo para acá la expresión simbólica, porque es la misma, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que vamos con el siguiente ejercicio para poder continuar. ¿Listo? Por acá me siguen ingresando estudiantes. Listo, Cristina, igual tú puedes ver la grabación. ¿Listo? Listo. Porque resulta, Andrea, ¿por qué Q es asisto a las dos conferencias? Porque resulta que eso es lo que me da el ejercicio, ¿sí? Igual, tú puedes llamar sus proposiciones simples con la letra. Siempre se nombran con P, Q, R, S, sí, de ahí en adelante. Pero si tú las quieres llamar esta R y esta S, está bien. Solamente que ya después tienes que tener cuidado cuál es la ley que se aplica con diferente letra. R o S, negación de S, conclusión R. Y es lo mismo, ¿listo? O sea que si cada enunciado fuera diferente, sí se maneja PQR. Tú puedes manejar las letras que quieras, ¿sí? PQRST, las letras que quieran, de la P en adelante, cualquier letra que quieran. Solamente que con PQRS, pues es más fácil porque ustedes de una encuentran la ley de inferencia, mientras que si yo le cambio R o S, negación de S, conclusión R. Ah, bueno, yo sé que es el modus tollendo ponens,
pero al yo compararlo allá con las leyes, no va a ser con la misma P ni con la misma Q, sino con una R y con una S. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando yo cambio la letra, siendo la misma ley, ¿sí? Pero entonces por eso les digo, es más fácil que utilicen PQRS para que no se pierdan, ¿listo? John, ya vamos para allá con otro ejemplo. Voy con otro ejemplo. ¿Qué pasa si uso letras antes de la P? No, las proposiciones se nombran con P, Q, R, S. Eso es como tú nombrar la suma con el símbolo del más. No la puedo nombrar con otro símbolo, ¿listo? Cada operación tiene su símbolo y tiene su expresión, ¿ok? Bueno, por ejemplo, esta. Vamos con este que ahorita por allá me están pidiendo uno de más proposiciones, ya miramos. Sí, ya miramos. Dice, vamos con este ejercicio. Entonces, teniendo aquí mi ejercicio, ustedes si quieren pueden ir sacando cada una, ¿sí? Y escribirla debajo, si ustedes quieren. Entonces, P. Sí, por lo general siempre empezamos con la letra P, Brian. Minúsculas. Voy al cine los sábados, entonces P y escribo acá, voy al cine los sábados. Entonces, ¿sí? Pueden definir aquí sus proposiciones simples y no pasa nada. ¿Sí? O sencillamente, lo que ustedes pueden hacer es directamente ahí encima del texto, o como cada uno lo quiera trabajar, o con colores, ¿listo? Entonces voy a separarlos. Voy al cine los sábados. Como sigue entonces, recordemos que entonces es un conector lógico. Este es un conector lógico. Quiere decir que hasta aquí tengo a mi primera proposición, P. Entonces, veo mi película favorita. Entonces, sigo acá, veo mi película favorita, lo voy a nombrar Q. Entonces, P, entonces Q. Listo, tengo mi primera premisa. Voy con siguiente. Entonces, por ejemplo, acá, I. Como viene una I, quiere decir que separo a otra proposición simple, ¿verdad? Entonces, porque viene un conector. Viene entonces, y, o, sí, solo sí. Entonces aquí viene otra proposición. Dice, no veo mi película favorita. Aquí volvemos a tener la negación. Fíjese acá que Q es veo mi película favorita. Y acá dice, no veo mi película favorita. O sea que esto es negación de Q, ¿verdad? Entonces acá dice, veo mi película favorita y no veo mi película favorita. Estoy negando a la proposición Q positiva. Listo. Como me piden hallar la conclusión, trazo una línea, ¿cierto? Y busco mi conclusión. ¿Dónde puedo buscar la conclusión? En las leyes de inferencia lógica. Entonces ustedes empiezan a buscar y a relacionar su ejercicio. Pues resulta que acá lo tenemos, mira, tengo P, entonces Q, ¿cierto? En el modus tollendo tollens. Y tengo negación de Q. Acá es con entonces. Fíjense que la anterior era con una O y ese es el tollendo ponens. Acá es con entonces. P, entonces Q, el modus tollendo tollens, negación de Q. Mira, acá está igualito. ¿Cuál es la conclusión? Miren, conclusión, negación de P. Entonces yo escribo acá, conclusión, negación de P. ¿Cierto? Y listo. Ya tengo la conclusión de mi ejercicio. Prácticamente ya lo tengo desarrollado. O sea, es ver aquí qué tienen y buscar allá en la ley de inferencia. Vuelvo y repito, la conclusión no está. La conclusión hay que escribirla a nosotros mismos porque no nos la dan. ¿Listo? Bien. Como ya tenemos entonces acá el ejercicio y sabemos que la conclusión es no P, voy a borrar aquí esto que es lo que nos pide la guía, ya sabemos qué toca hacer. Entonces, la conclusión es no P. Entonces, en el chat, cuéntame cómo quedaría la conclusión, según lo que tenemos acá.
Muy bien, por allá están escribiéndola. No voy al cine los sábados. Muy bien. ¿Por qué? Porque recordemos que voy al cine los sábados era P, ¿cierto? Acá lo voy a agrandar un poco más. Voy al cine los sábados era P. Y como me dice que la conclusión es no P, entonces me queda no voy al cine los sábados. Listo. Y entonces ahora, dice, profe, la ley no tiene el I, no tiene nada que ver. Es la que más se asimile. Tienes que revisar bien el ejercicio. Sí, claro, tiene que adaptarse con la ley que se parece prácticamente que es igual, ¿ok? Cualquier cosa, Ana, tú sabes que también por Skype me puedes contactar por si tienes alguna duda que definitivamente no lo puedes lograr, ¿ok? Pero de todas formas, mire, es muy fácil. Sencillamente ustedes, es que el I es cuando paso a la siguiente premisa. O sea, cuando viene un I, cuando viene un además, ¿sí? O un punto seguido es porque paso a la siguiente premisa. ¿Qué es una premisa? Este primer renglón es una premisa, ¿sí? Este segundo renglón es otra premisa. Cuando viene esta línea, esa es porque ya voy a dar la conclusión. Entonces, cuando ya se traza la línea, es porque voy allá a la conclusión. Lo que hay debajo de la línea es la conclusión, ¿ok? Y cada uno tiene premisa 1, premisa 2, conclusión. Por acá hay uno, premisa 1, premisa 2, premisa 3, conclusión, ¿sí? Por eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, acá, como me dice, listo, perfecto. Como acá me dice, por eso le digo P, entonces Q, ¿cierto? Ya sé que ya tengo mi primera premisa, P, entonces Q. Sigo con la siguiente, y voy con la siguiente premisa, no Q. Listo, como no hay más en el ejercicio, ya dejo quieto y trazo la línea para hallar la conclusión. Y la conclusión viene dada desde la ley de inferencia lógica. Listo, no P, no voy al cine los sábados. Ya la escribí acá en palabras. Ahora el ejercicio le dice cuál ley de inferencia fue la que aplicó. Pues fácil, ¿cierto? Se aplicó el modus tollendo tollens y ahí lo escriben. O acá. Aquí sin tener en cuenta esto, ¿no? O sea, acá podemos pasar el modus tollendo tollens, que fue la ley que aplicamos. Y la expresión simbólica es esta misma. P entonces Q, negación de Q, conclusión, no P. Y listo, no es más. Voy con otro ejercicio por si de pronto aún tenemos dudas, ¿de acuerdo? Voy con un último ejercicio y revisamos cómo vamos de dudas. Dice, para determinar la conclusión tiene que ser la misma letra que terminan en la ley de inferencia. Vuelvo y le repito, porque puede ser que tú estés trabajando con R y S y en la ley estén con P y Q. Tienes que analizar muy bien cómo está dado el ejercicio. Ya voy para allá, Juan Esteban. ¿Listo? Bueno, miremos este que está largo. Entonces, ¿qué pasa con este ejercicio? Vamos a nombrar las proposiciones simples. Entonces dice, salgo los domingos a jugar fútbol o. Pues hasta aquí tenemos una que la vamos a llamar P. Este o es un conector, ¿cierto? Separa a otra proposición simple. Dice, o salgo a patinar Q. Entonces hasta aquí tenemos P o Q, primera premisa. Ahora dice, además. Entonces, ese además quiere decir que sigue siguiente premisa, ¿no? Además, o un punto seguido. Recordemos los sinónimos de la conjunción. Punto seguido, además, y sigue otra premisa. Dice, salgo los domingos a jugar fútbol. ¿Quién es salgo los domingos a jugar fútbol? Es P, ¿verdad? Mire, P.
salgo los domingos a jugar fútbol, es la misma, entonces vuelvo y la escribo debajo, ya ahorita la organizo, suponiendo que esa va aquí debajo de la P. Entonces, ¿qué seguimos? Entonces, dice, en mis amigos, me encuentro con mis amigos es otra proposición simple. Entonces, me encuentro con mis amigos. PQR, ¿cierto? Y pues viene otra, ya tengo una premisa, dos premisas, viene otra premisa. Y salgo a patinar nuevamente. ¿Quién era salgo a patinar? Q. Entonces separo nuevamente, entonces llevo a mi perro. Otra proposición simple que esa vendría a ser ya tengo PQR, S, muy bien, eso vendría a ser S, voy a escribirlo por acá pequeñito. Entonces por acá tendría Q, entonces S, y trazo la línea de la conclusión, porque no me dan más. Vuelvo y les repito, ustedes pueden hacer también lo siguiente, en el mismo ejercicio, ¿cierto?, pueden sacar a cada una de las proposiciones simples. Entonces yo empiezo, salgo los domingos a jugar fútbol y si quieren con diferentes colores para que no se confundan, ¿listo? Salgo los domingos a jugar fútbol, que eso era P. Esto es minúscula. Bien. Siguiente, Q, ¿sí? Salgo a patinar, que sea Q, para que no se pierdan con cada uno. Esto es minúscula también, sino que no me las toma acá. Salgo a patinar, vamos a cambiar acá el color. ¿Sí? R, y definen cada una de las proposiciones simples para que ustedes no se confundan. Salgo a patinar, salgo los domingos a jugar fútbol, fíjese que es la misma, ¿cierto? Es P. Entonces, me encuentro con mis amigos, eso sería R, y le vamos a colocar otro color diferente a R, y S, dice, salgo a patinar, ya está, eso es Q, entonces, llevo a mi perro, ese es otro, llevo a mi perro, entonces sería S. Ya teniendo las proposiciones simples, ¿cierto? Ahora sí, se puede armar, acá voy a borrar esta parte que ya no la necesitamos, porque ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Podemos entonces armar a cada uno. Por acá me siguen interesando estudiantes. Listo. Entonces, ya saqué mis proposiciones simples, ¿verdad? Voy a armar ahora sí la expresión simbólica. Entonces dice, salgo los domingos a jugar fútbol. ¿Quién es? P. O, les coloco, o salgo a patinar. ¿Quién es salgo a patinar? Q. ¿Verdad? Ahora dice, además, salgo los domingos a jugar fútbol, o sea, P. Entonces, me encuentro con mis amigos, que eso es R. Y salgo a patinar, que eso es Q. Entonces, llevo a mi perro, que es S. Trazo la línea. Listo. Y me voy para las leyes de inferencia lógica. Busco las leyes de inferencia lógica y traigo mi ejercicio para acá y empiezo a buscar a ver a cuál está igualito. Entonces, mire, por ejemplo, tenemos el silogismo disyuntivo, ¿cierto? Es igualito, mire, P o Q, siguiente premisa, P entonces R. Siguiente premisa, R o S. Perdón, Q entonces S.
Y conclusión, ¿cuál es la conclusión según el silogismo? R, ¿cierto? O S. Esa es mi conclusión. Entonces ya tengo la conclusión y ya tengo cuál es la ley de inferencia lógica que yo apliqué. Y está igualita. Aquí no tengo pierde de nada. ¿Listo? Ajá, muy bien. Y entonces sencillamente lo que yo hago es copiar de allá, ¿cierto? Y decir eso. Bueno, y entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues resulta que como la conclusión, ¿cierto? Según lo que se dedujo, era R o S, entonces yo la escribo acá. ¿Quién es R? Me encuentro con mis amigos. Me encuentro con mis amigos. O, ¿cierto? Estoy pasando esta palabra, S. ¿Quién es S? Llevo a mi perro. O llevo a mi perro. Y listo. Expresión simbólica es esta. Nombre de la ley de inferencia, pues traigo para acá esa ley de inferencia lógica. Y digo que esa fue la que yo apliqué en mi ejercicio, que se llama silogismo disyuntivo y que esa es la expresión simbólica. Y ya, no es más. Ahora sí, preguntas en este ítem, por favor. ¿Preguntas o todo está claro? Ahora sí está claro. Ok, Lisa. No, no hay preguntas, vamos bien. Perfecto. Entonces, no interesa lo largo que sea el ejercicio, ¿cierto? Lo importante es desarrollarlo y tener en cuenta cada conector lógico. Luego, perfecto. Luego de hallar, entonces, sacamos la conclusión y estuvo, no es más. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, ya quedando muy claro, súper claro el ejercicio 3, muy bien. Nos vamos para el ejercicio 4. Ok, con gusto. El ejercicio 4, ¿qué pasa con el ejercicio 4? Nuevamente debo tener a la mano conectores lógicos, todo lo del ejercicio 1, ¿cierto? Lo de las tablas de verdad, los conectores lógicos, todo esto. Y las leyes de inferencia lógica, porque las vamos a utilizar acá. Me dan una expresión simbólica. Acá no nos interesa si hay positivos, negativos, si está R, S, T, ¿sí? Tengo una expresión simbólica. Nos dan unas premisas y nos dan una conclusión. Eso es lo que nos da el ejercicio. Luego la guía de actividades, ¿qué dice? Dice, definir las proposiciones simples. Ahí es muy clara la guía y le dicen que el contexto debe ser académico, ¿sí? ¿Qué significa contexto académico? Que usted está estudiando, que usted está en la universidad, que usted está viendo este curso, que usted cursa, no sé, otra carrera, que usted está viendo otro curso, bueno, que está en tal carrera, que está en tal CEAT, que asiste a los IPAs, que asiste a las webconferencias, que hace sus trabajos de forma responsable, todo que sea con sus estudios, ¿ok? No pueden haber proposiciones simples con otros temas. Listo. Dice, reemplace las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. Nosotros ya sabemos hacer esto, ¿verdad? Pasar eso al lenguaje natural. Ya desarrollamos el ejercicio. Las proposiciones simples deben ser de su autoría, ¿sí? Cada estudiante. Yo a veces le digo, con su nombre, ármelas. Se coloca su nombre, dice que estudia ingeniería de sistemas, que ve el curso Pensamiento Lógico, que así estudia en la UNAP, ¿sí? Puede ser con su mismo nombre y está perfecto. Luego dice, generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. Generar la tabla de verdad a partir del simulador lógica UNAP y hacer la demostración de la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Aquí de pronto es donde al principio van a patinar un poquito, pero créanme que el tema es fácil, ¿sí? Si ustedes están juiciosos y están atentos, el tema es muy fácil.
Listo, entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Lo voy a llevar para la siguiente página y vamos a hacer proposiciones simples, que es lo primero que nos pide. Entonces, listo. Bueno. Recordemos que las proposiciones simples se nombran con las letras P, Q, R, S, pero debo tener en cuenta mi ejercicio qué letras tiene, ¿ok? Para yo nombrar esas proposiciones simples. Entonces observo esta expresión simbólica y observamos qué letras tenemos acá. Entonces primero tenemos la R, yo la quiero nombrar de primeras, está bien, ¿listo? Entonces me pasan a mayúsculas, digo a mayúsculas, R. Bueno, voy a aquí agrandar un poquito para que de pronto vean más claro. Listo. Tenemos a R, que yo, por ejemplo, voy a nombrar acá, por ejemplo, digamos que una estudiante, Lina, estudia en la UNAM. ¿Listo? Esa es la primera proposición, R. Luego dice que sigue Q. Bueno, no necesariamente es en este orden, ¿sí? No pasa nada. Si yo digo PQR, lo puedo hacer también en el orden de PQRS. También se puede, ¿sí? No pasa nada. P. Entonces, Lina estudia pensamiento lógico y matemático. Lina estudia en la UNAM, PQR. Miramos a ver si tenemos S. Si tenemos a S, perdón, falta Q. Q. Digamos que asiste, como estamos hablando de Lina, asiste a CIPAS todas las semanas. ¿Listo? Son letras minúsculas, PQRS, pues como por dejarlas en orden, ¿sí? Y no como están acá, pero no pasa nada si primero me nombran aquí a la R, a la Q, no pasa nada. S, entonces ya dijimos, bueno, entonces vamos a decir que estudia ingeniería, por ejemplo, electrónica. Listo. Ya tengo mis proposiciones simples. Aquí tema es lo que hay, que desarrollan trabajos, que hacen tales actividades, que bueno, etc. Listo. Aquí les quiero aclarar algo. Resulta que como la expresión simbólica tiene negaciones, ¿verdad? Mire, tiene negativo de Q y negativo de R. Entonces yo debo negar de una vez esas proposiciones simples, ojalá aquí. Entonces voy a insertar símbolos, ¿sí? Y voy a buscar la negación y le voy a dar insertar. Entonces, vamos a hacer negación de Q. Resulta que como Q positivo, que es este, dice, asiste a CIPAS todas las semanas, ¿verdad? Vamos a negarlo. Entonces me queda que no asiste a CIPAS todas las semanas. Estoy negando a Q positivo. No asiste a CIPAS todas las semanas. Listo, me falta la negación de R porque también la tengo en mi expresión simbólica. Negación de R, entonces, lo mismo, insertar símbolos, negación, insertar, y vamos a negar a R. Como R positivo es, Lina estudia en la UNAD, yo no puedo escribir acá, no, Lina estudia en la UNAD. No, hay que escribir bien. Lina no estudia en la UNAD. ¿Sí? O sea, el no se puede colocar acá al comienzo porque me queda fea la frase. Y ustedes saben que el español, pues hay que acomodar algunas cosas, ¿no? Lina no estudia en la UNAD. Ya quedó negada la proposición R positiva y R negativa. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren aquí manejar colores, lo pueden hacer. Que por ejemplo, P, para la expresión P sea verde, para el otro sea amarillo, para el otro sea rosado, para así. Eso lo pueden hacer también. Listo, ya tengo mis proposiciones simples. Ahora la guía de actividades me pide el lenguaje natural.
¿Qué es el lenguaje natural? Recordemos que el lenguaje natural es tomar esta expresión simbólica, ¿cierto? Esta, aquí donde dice expresión simbólica, y llevarla a palabras, ¿ok? Entonces, Alexandra, debe ser porque la expresión son negativas. Entonces, y si no existe la positiva es porque en la expresión de pronto no hay positiva y negativa. Pero así como la colocan negativa, también, digamos que la positiva de Lina no estudia en la UNAD, pues R positiva es Lina estudia en la UNAD. ¿Listo? Siempre van a ser así. Bueno, listo. Voy a cerrar acá el chat un momento. Vamos a trabajar con el lenguaje natural. Entonces, vamos a empezar a reemplazar. Entonces, la primera letra que yo tengo acá es R. Entonces, yo debo empezar a reemplazar con R. Lina estudia en la UNAD, ¿cierto? ¿Qué sigue? Entonces, si yo coloco, los voy a colocar mayúscula para que se entienda, ¿listo? Entonces, negación de Q. Entonces, ¿quién es negación de Q? No asiste a CIPAS todas las semanas. Por allá alguien me decía, profe, ¿qué pasa cuando tengo dos conectores seguidos? Pues es esto, mira. Que digamos, aquí tenemos dos conectores seguidos. Entonces, negación de Q, ¿sí? Pero, ojo, porque esa negación está alusiva a la Q positiva y quién es Q negativa, ¿de acuerdo? Entonces, no asiste. Igual ahí me quedan seguidos, mira, entonces no, y no pasa nada. Entonces no asiste a CIPAS todas las semanas. Y, ¿cierto? P, ¿quién es P? Lina estudia pensamiento lógico y matemático. Y P, O, coloco O, S. ¿Quién es S? Estudia ingeniería electrónica. Estudia ingeniería electrónica y, o ahí podemos colocar además, como cada quien desee, además, Q asiste a CIPAS todas las semanas. ¿Sí? Y P, es I, P, ¿quién es P? Gina estudia pensamiento lógico y matemático. Y P. Como acá cierra mi expresión simbólica, fíjese que acá me cierra un paréntesis cuadrado, yo puedo hacer punto seguido, ¿sí? Y como sigue este, entonces, yo puedo concluir. Por lo tanto, porque es que ahí ya sigue la conclusión. Mire, si miramos las premisas, sigue la conclusión. Q y P, conclusión, no R, que es esta misma, ¿sí? Estas premisas están formadas por esta expresión simbólica, separadas por las conjunciones, ¿cierto? Entre esta y esta hay una conjunción, entre esta y esta hay una conjunción, ¿sí? Entonces, cada una está separada por una conjunción, por una I. Y luego viene lo que llamamos acá la lineecita de la conclusión, no R. Entonces, ahí en la conclusión yo puedo de una vez por conclusión, por lo tanto, ¿sí? O entonces, negación de R. ¿Quién es negación de R? Lina no estudia en la UNAD. Y listo. Tengo mi expresión simbólica, perdón, tengo mis proposiciones simples y mi lenguaje natural. Hasta aquí ya lo sabían hacer, ¿verdad? Sacar las proposiciones simples y sacar el lenguaje natural, que es reemplazar la expresión simbólica por palabras, teniendo en cuenta cómo se define cada conector lógico. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Sí, es muy necesario colocar las negativas cuando en la expresión tenemos negativas. ¿Listo, Alexandra? Ok, muy bien. Sí, la conclusión, por lo tanto, por conclusión, por ende, o sencillamente colocas punto seguido y le dejas el entonces. ¿Listo, Jessica? Listo, muy bien. Vamos al lenguaje natural. Luego, entonces, la guía de actividades decía que
Define proposiciones simples, ya. Reemplace las variables simbólicamente y llévalas al lenguaje natural, ya. Generar una tabla de verdad de forma manual. Entonces, vamos con la tabla manual. ¿Qué necesitamos para esa tabla manual? Necesitamos la expresión simbólica nuevamente, ¿cierto? Esta expresión simbólica, la que utilizo para mi lenguaje natural y la que utilizo para mi tabla manual. Recordemos que la tabla manual la puedo trabajar en Excel, ¿cierto? Y debo tener a la mano la tablita, valga la redundancia, de las tablas de verdad, ¿sí? Esta tablita debo tenerla ahí a la mano para poder desarrollar de forma fácil mi tabla de verdad, mi tabla manual. Listo. ¿Cómo empiezo mi tabla manual? La debo empezar en orden, ¿listo? Por P, preferiblemente P, Q, R, en orden, y S, porque acá tenemos P, Q, R, S. P, Q, R, S positivas. Ahora voy con las negativas. Después de las positivas voy a armar las negativas. Pero antes de eso, recuerden que para saber cuántas filas debo marcar, yo debo tener en cuenta, pues por lo general se trabaja una formulita, ¿sí? Bueno, una formulita que es 2 elevado a la n, ¿cierto? Y ese n es el número de proposiciones simples. En este caso, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? 1, 2, 3 y 4. Entonces, eso es 2 a la 4. Esta es la fórmula general que se utiliza para desarrollar una tabla de verdad. O sencillamente, cada letra es como si valiera un 2. Yo les había dicho que es lo mismo. 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto me da? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Quiere decir que mi tabla de verdad tiene 16 filas, de las cuales la mitad son verdaderas, que son 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y la mitad son falsas, 6, 7 y 8. 16 filas. ¿Sí? Acá podemos arreglar nuestra tabla con todos, bueno. Verificamos 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Listo. Tenemos 8 verdaderas y 8 falsas. ¿Por qué? Porque me dieron 16 filas. Para la siguiente, entonces, la mitad de 8 es 4. Listo. 4, 4, 4, 4. La mitad de 4 es 2. Entonces marcamos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Listo. Y la mitad de 2 es 1. Entonces verdadero, falso, hasta completar la tabla. Acá pues eso es lo mismo en el ejercicio 1 y en el ejercicio 4. Listo. Ya tengo aquí, hasta aquí, ¿verdad? Ahora cojo las negativas. En mi expresión simbólica, ¿quiénes están negativas? Tengo negación de Q y negación de R. Les voy a tomar negación de Q. Lo mismo, insertar símbolos. Ahí les aparece a todos. Negación de Q. Y en otra columna, de una vez, vamos a insertar la negación de R. Negación de R. Listo. ¿Cómo trabajamos estas columnas? Que en la clase pasada no vimos con negativos y habían estudiantes preguntando. Pues fácil. Resulta que como este es el Q positivo y este es el Q negativo, pues lo que yo hago es aplicar la tabla de la negación, ¿sí? Que al negarlo, cuando está verdadero me queda falso y cuando es falso me queda verdadero. Como voy a negar a Q, pues yo debo tomar la columna de Q, ¿sí? Q positivo y Q negativo, R positivo y R negativo. Si es P, lo mismo, P positivo y P negativo. Listo. El Q, entonces fíjense, los primeros 4 son verdaderos, entonces al negarlo me quedan falsos. Las siguientes son falsos, al negarlos nos quedan verdaderos y así sucesivamente. ¿Sí? Me
queda el opuesto de Q. ¿Listo? Esa es la negación porque así dice la tabla. Que al negarlos me queda el opuesto. Listo, ya tenemos negado a Q. Ahora vamos a negar a R. Entonces voy a negar a la proposición R positiva. Entonces, cuando es verdadero tenemos día 2, cuando es verdadero nos queda falso. Y cuando es falso nos queda verdadero. Y listo. Ya tengo todas las negativas. Ahora sí voy a empezar a desarrollar paréntesis de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Primer paréntesis, ¿cuál es? R, entonces no Q. Entonces, abrimos paréntesis, R, entonces, negación de Q. Negación de Q. ¿Cierto? Listo. ¿Qué voy a trabajar? Voy a trabajar este entonces, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre la columna, ahí espérenme, entre la columna de R, ¿cierto? Y la columna de negación de Q, o sea, con esto. Y le voy a aplicar el entonces. ¿Qué dice el condicional? Que solamente es falso cuando va de verdadero a falso. Desde R apunta hacia la negación de Q y es falso cuando va de verdadero a falso. Por ejemplo, esto, mira, de verdadero a falso nos da falso. Otros que sean de verdadero a falso. Entonces, revisamos que sean de verdaderos a falsos. Mire, estos otros dos nos dan falsos. Otros que vayan de verdaderos a falsos, no hay más. Quiere decir que el resto nos va a dar verdadero. Listo. Hemos terminado ese paréntesis. Acá podemos también centrar, ¿sí? Podemos seguir organizando la tablita. Bueno, siguiente paréntesis. P o S. Voy a trabajar paréntesis redondos. P o S. Entonces, abrimos paréntesis P o S. ¿A quién voy a trabajar acá? A la O, a la disyunción. ¿Entre quién? Entre la columna de P, ¿cierto? Y la columna de S, que es esta. Le vamos a aplicar la disyunción. ¿Qué dice la disyunción? Que solamente es falso cuando son falso, falso. El resto es verdadero. Entonces revisamos acá que sean falso, falso. Que sean falso, falso. Por ejemplo, estos dos son falso, falso, nos da falso. Que sean falso, falso, estos dos nos dan falsos. Otro que sea falso, falso, estos dos, y eso nos da falso. Y el último, falso, falso, nos da falso. El resto nos va a dar verdadero. Listo. Siguiente columna, Q y P. Abrimos paréntesis, Q. Y insertamos símbolos para buscar allí los simbolitos. Y Q y P. Cierro paréntesis. ¿A quién voy a aplicar acá? A esta conjunción. No borré por acá. Podemos ir seleccionando a medida que vayamos trabajando. ¿Entre quién vamos a trabajar esa conjunción? Entre la columna de Q y entre la columna de P. Listo. ¿Qué dice la conjunción? Que solamente es verdadero cuando las dos sean verdaderas. El resto es falso. Entonces, cuando las dos sean verdaderas, eso nos va a dar verdadero. Las cuatro primeras serían verdaderas. ¿Cierto? Que sean solamente verdadera, verdadera. No hay más. Que solamente aplican estas que sean verdadera, verdadera, nos da verdadero. El resto, todo es falso. Listo.
Ya teniendo desarrollados cada uno de los paréntesis, ahora voy a empezar a unir los paréntesis. Entonces voy a unir este primer paréntesis con el segundo paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que voy a trabajar R, entonces negación de Q, ¿cierto? Y le voy a aplicar, al unirlos, le voy a aplicar conjunción. Que mire, entre los dos paréntesis hay una conjunción. Entonces le aplico conjunción a esos dos paréntesis. Entonces aplicamos la conjunción al otro paréntesis que es P o S. Listo. Entonces, aquí ya no voy a trabajar este entonces, porque ese ya lo tengo, ¿cierto? Sino que en esta columna voy a trabajar esta conjunción entre esos dos paréntesis. Y revisamos, la conjunción dice que es verdadero cuando las dos sean verdaderas, entre esos dos paréntesis. ¿Dónde tenemos? Entonces hay que seleccionar donde tenemos la solución de R, entonces no Q, en esta columna. La podemos colorear para ser más rápidos. La otra, POS, esta columna. Listo. Y aplicamos la conjunción, que verdadero, verdadero nos da verdadero. Entonces aquí tenemos verdadero, verdadero, 6, aquí bajando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, verdadero, listo. Que sean solamente verdadero, verdadero nos da verdadero, verdadero, verdadero nos da verdadero, verdadero, verdadero nos da verdadero. El resto es falso. Entonces marcamos el resto de falso. Y listo. Tenemos desarrollados, unidos, los dos primeros paréntesis. Ahora, ¿qué pasa con los siguientes? Pues resulta que como ya tengo desarrollado de aquí hasta aquí, ¿cierto? Los dos primeros, voy a aplicar la I con el siguiente paréntesis. ¿Qué quiere decir? A esta columna, ¿cierto? Porque ya son los dos primeros, le aplico conjunción. Casi me descuadro un poco. A esta le aplico conjunción con el último paréntesis, porque me toca hacerlos paso a paso para no perderme. ¿Listo? Entonces, revisamos, vamos a aplicar esta conjunción, ¿cierto? A esta columna que va hasta aquí, hasta POS, le aplico conjunción, ¿con quién? Con Q y P. Entonces, con Q y P, que es esta columna. Listo. Con esta columna. Conjunción entre estas dos, de verdadero a verdadero, que nos da verdadero. No hay más verdaderos verdaderos, solamente estos. El resto nos da falso. Completamos. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Me falta, ya tengo desarrollado hasta aquí, tenía hasta aquí, apliqué conjunción con el siguiente paréntesis, ya tengo desarrollado hasta aquí, todo el paréntesis cuadrado. A esa respuesta, que es mi paréntesis cuadrado, ¿cierto? A este, lo voy a seleccionar acá, a ese que es la solución de mi paréntesis cuadrado grande, le voy a aplicar el entonces, o el condicional, con la columna de negación de R. ¿Dónde está negación de R? Está aquí. Hay estudiantes que pasan esta columna aquí al frente y está bien, ¿sí? No está mal. Bueno, hago una aclaración aquí. Resulta que cuando yo tengo un condicional, sí debo tener en cuenta el orden de las columnas. Para los demás no pasa nada, pero en el condicional sí debo tener el orden de las columnas. ¿Por qué?
A donde apunta la flechita es donde va de verdadero a falso, falso y el resto es verdadero, y si no me cambia la respuesta, ¿listo? Porque si la flechita apuntara de B hacia A, entonces fíjese que el falso sería la tercera fila, ¿cierto? Cambia. Entonces hay que tener en cuenta hacia dónde apunta la flechita. En este caso nos apunta de derecha a izquierda. O si ustedes prefieren, para mayor facilidad, copian y pegan esta columna y la pasan al frente, ¿sí? Con eso les queda de izquierda a derecha, de aquí para allá, y no pasa nada, ¿sí? Por si desean hacer así, que es, pues, entre comillas, es más fácil. Pero si no, pues lo trabajan de allá para acá, entonces de falso a falso, de falso, ¿sí? Tienen que estar pendientes. Y si no, pues aquí sencillamente. Listo. Para yo sacar esa última respuesta, entonces sería ya aplicar completo, ¿cierto? Para yo sacar la última columna, que ya es mi respuesta, de este aplicamos el entonces, porque ya es la última, hacia la negación de R. Listo. Acá voy a quitar el rojo porque ese no es el que estamos aplicando, ¿sí? Sino el que estamos aplicando es este entonces. Entonces lo resalto en rojo para que observemos cuál conector es el que estamos aplicando en cada columna. Listo, entonces hasta aquí mi respuesta está en esta columna y la negación de R la tengo aquí. Ya no pasa nada con que me toca de aquí hasta allá, sino que las tengo acá. El condicional dice que solamente es falso cuando va de verdadero a falso. Miremos a ver si tenemos uno que vaya de verdadero hasta falso. Desde verdadero a falso, no hay nada. Como no hay nada, quiere decir que todo entonces es verdadero. Y esa es la respuesta. Apreciados estudiantes, en el ejercicio, en este ejercicio 4, todos sus ejercicios, las tablas de verdad, les debe dar verdadero. ¿Listo? Concluimos entonces que me dio una tautología. ¿Por qué tautología? Porque todo, absolutamente todo, es verdadero. Ya teniendo entonces mi tabla de verdad, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer entonces es copiarla y pegarla allá a mi ejercicio en Word, donde voy a entregar la actividad. Acá me quedó una línea. Copio y la llevo allá al trabajo donde yo necesito entregar mi actividad. ¿Sí? En este caso, pues aquí que es donde estoy trabajando, pero ustedes, tautología, sí. Oscar, cuando está para los dos lados es un sí, solo sí. Y aquí la tablita te dice qué hacer, ¿sí? Ese es el bicondicional. Y acá te dice cómo lo desarrollas. Que de verdadero a verdadero te da verdadero, de verdadero a falso te da falso, ¿sí? Cuando son iguales nos da verdadero y cuando son diferentes nos da falso. Ese no importa el orden. El único que interesa el orden es el de condicionalidad. Los demás no pasa nada, ¿listo? Exacto, tautología, muy bien. Entonces, en su ejercicio 4, a todo el mundo, sí, ya les paso la asistencia, esperen porque me falta lo más importante, que es la demostración, ¿listo? Es lo más importante. En su ejercicio 4, a todo el mundo le debe dar tautología. ¿Ok? Su tabla manual, por favor, bien organizada, paso a paso, y la tabla del simulador, que hoy no la voy a hacer porque ustedes ya saben cómo es, y además es muy fácil, solamente es copiar la expresión simbólica, darle generar tabla, tomar el pantallazo y pasarlo al trabajo, no es más. Listo. Viene ahora la demostración de validez utilizando las leyes de inferencia lógica. Entonces, en esta, ustedes deben tener presente cuáles son sus premisas y conclusión para hacer la demostración. Entonces, ustedes llevan al ejercicio, acá, llevan las premisas. ¿Sí? Ojo, apreciados estudiantes, atentos en esta, por favor, muy atentos, ya nos quedan 10 minutitos, pero en esto es súper importante. Esta es la demostración de validez utilizando las leyes de inferencia lógica.
Raya dice, el profe, ¿habrá la posibilidad de que al terminar la grabación pueda enviarla hoy mismo? Sí, puede ser que ahorita se la suba. Al grupo de Sky a los correos, ¿listo? Lo que se demora en subir a YouTube. Bueno, entonces, ojo con esta demostración de la validez, ¿sí? Concentraditos acá. Entonces, bueno, tenemos nuestras premisas en el ejercicio. Voy a rayar acá con esta herramienta para que de pronto para ustedes sea más fácil. Bueno. Y debo tener a la mano. Bueno, primer paso para hacer la demostración. Voy a hacerla aquí a mano alzada. Primer paso. Resulta que mi ejercicio en este caso trae premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Entonces yo debo continuar con mi premisa 4. ¿Listo? Hay otros que traerán premisa 5. Entonces yo continúo con mi premisa 6. ¿Sí? Donde viene acá el orden, yo continúo. Aquí debajo de la conclusión no pasa nada. Premisa 4. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Entonces, atentos. Voy a sacar esta premisa 3, ¿cierto? Voy a sacarla para acá. Aunque esta como tal todavía, aquí no tengo la respuesta que me están pidiendo, no la tengo. Voy a sacarla por acá lejitos, a mi premisa 3. ¿Sí? ¿Qué le voy a hallar? Acá me disculpan las que voy a trabajar la mano alzada. Q y P. Resulta que según las leyes de inferencia hay una ley que se llama la simplificación, ¿cierto? ¿Qué dice? Resulta que esa simplificación dice que si yo tengo dos premisas unidas con una I, la respuesta es una de ellas. Puede ser P o puede ser Q. Tengo R y S, puede ser R o puede ser S, ¿sí? Si yo tengo dos proposiciones simples unidas con una I, dos premisas no, sino dos proposiciones, unidas con una conjunción, la respuesta es una de ellas. Pues resulta que yo aquí en la premisa 3 tengo a Q y P. Entonces voy a concluir a Q, ¿cierto? ¿Y qué hice? Entonces me voy a ir para acá, así como para ordenarlo. ¿Sí? Entonces tomé a mi premisa 3 y saqué a Q. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es escribir, ¿sí? Que mi premisa 4, porque acá me toca seguir escribiendo, que mi premisa 4, ¿cuál es la respuesta? Es esta, ¿cierto? Es esta. Q y P me dio Q. ¿Cuál es la respuesta? Q, ¿cierto? ¿Qué hice? Aplicando simplificación. ¿Dónde apliqué simplificación? En la premisa 3. ¿Listo? Y sigo con mi premisa 5. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en mi premisa 5 yo puedo hacer lo mismo nuevamente, ¿sí? A la premisa 3, ¿cierto? ¿Qué dice la premisa 3? Dice que es Q y P. Que es Q y P. Yo, pues, aquí ya concluí a Q. Ahora voy a concluir a P. Entonces, esta es la respuesta. Concluimos a P. Entonces, mi premisa 5 va a ser igual a P. ¿Y qué hice? Aplicando nuevamente simplificación en la premisa 3. Esta parte ustedes la pueden hacer y la pueden dejar aquí al frente, listo, al frente de cada ejercicio. Ahí la pueden también escribir, sino que la estoy escribiendo aquí a mano alzada para mayor rapidez. Bueno, pero ustedes la pueden escribir bien bonita en Word, la pueden editar y la pueden escribir ahí al frente. Voy con mi premisa 6. Listo. Debo seguir observando qué pasa con las leyes que yo tengo, ¿sí? Con la expresión simbólica de las premisas que yo tengo. Entonces resulta que, voy a irme para acá otra vez, ya tengo, aquí ya tengo a Q, ¿cierto? En mi premisa 5, ya tengo a P. Debo seguir utilizando leyes de inferencia para hallar nuevas conclusiones. Ese es el juego de la demostración. Entonces, por ejemplo, voy a observar a mi premisa número 1. ¿Qué dice mi premisa 1?
dice que tengo R, entonces no Q, ¿cierto? Por acá no me deja escribir más abajo. Premisa 1. Tengo R, entonces negación de Q, ¿cierto? Y resulta que yo tengo en la premisa 3, en la premisa 4 a Q solita, ¿cierto? En 4 me quedó Q solita. Y en la premisa 4 yo tengo a Q solita. No, acá me quedó muy rayado. Voy a volverlo a hacer acá. En la premisa 1, ¿cierto? Tengo R, entonces, negación de Q. Y en la premisa 4 tengo a Q solito. En la premisa 4 tengo a Q positivo. Trazo una línea y saco una nueva conclusión. ¿Cómo la saco? Con las leyes de inferencia lógica. Que yo voy a las leyes y comparo lo que tengo y saco una nueva conclusión. Entonces, por ejemplo, si yo comparo con el modus tollendo tollens, ¿cierto? Que acá me dice que si tengo P, entonces Q y negación de Q, cancelo a Q positivo y Q, me queda la negación del antecedente, que en este caso es P. Entonces yo lo que voy a hacer aquí también es cancelar a Q positivo y a Q negativo, y me queda la respuesta, la negación del antecedente, que en este caso es negación de R. ¿Listo? Apliqué el modus tollendo tollens. Vea, ese dice P, entonces Q y negación de Q, cancelaron a Q positivo y a Q negativo, y me quedó la negación de P. Aquí cancelé a Q negativo y a Q positivo, y me quedó la negación de R. Entonces, eso es lo que yo voy a escribir en la premisa 6. Yo escribo acá que eso es igual a la negación de R, ¿cierto? Aplicando el modus tollendo tollens. ¿Dónde lo aplicamos? En la premisa 1 y en la premisa 4. ¿Sí? Vuelvo y le repito, esto ustedes lo pueden copiar aquí al frente, ¿sí? Para que no se pierdan de pronto. No sé, y acá le trazan una flechita para indicar que pertenece a este, ¿sí? Premisa 7, voy con el 7, y acá pueden dejar espacio, no pasa nada. Entonces, necesito llegar, pero ya terminé, porque la conclusión era no R, no me ha fijado. La conclusión a la que me pedían llegar era negación de R y ya la tengo, ¿sí? La obtuvimos acá. Entonces, ya llegué a mi conclusión que era no R aplicando el modus tollendo tollens entre la P1 y la P4. Preguntas hasta aquí. Las que sean necesarias se pueden hacer, ¿listo? Sí se pueden utilizar varias veces la misma, no pasa nada. Eso es ahí como un jueguito. ¿Listo? Que me tocó hacer aquí hasta la premisa 10, me tocó, pero obviamente la idea es no hacer tantas. A veces en 2 pasos sale la demostración. ¿Listo? Oscar, tranquilo, yo sé que de pronto si no habían visto la clase, de pronto hoy es un poco complicado y de pronto van a estar enredados. La idea es que ustedes vayan y revisen. En el foro también hay videos, ¿listo? Espérame, mientras yo les voy aquí hablando, ustedes me van llenando la asistencia. Por favor, me registran toda la asistencia porque hay estudiantes que no me están registrando asistencia. Si no se utilizan todas las premisas del ejercicio, ¿no pasa nada? No, no pasa nada. Algunos ejercicios quedan sin utilizar. Por ejemplo, acá, vea, yo no utilicé la premisa 2 y no se utilizó la premisa 5, ¿verdad? O sea, después no la volvió a utilizar, no pasa nada. La 2 ni por siquiera, no pasa nada, ¿listo? Me van completando asistencia, por favor, todos los estudiantes, ¿listo? Bueno, aquí tengo otro ejercicio y les voy a hacer únicamente la demostración, ¿bueno? Sí puede pasar, Milena, que digamos de un solo paso me salió la conclusión, puede pasar, ha sucedido en algunos ejercicios, porque por ejemplo, digamos que yo voy y reviso mis premisas y son 3 y es un silogismo disyuntivo,
¿cierto? Entonces, bueno, entonces ahí de una obtuve la conclusión, ¿listo? Dice, cuando sale solo al comienzo P con la condicional y luego sigue el paréntesis, colocaría la P con la condicional en la tabla manual. Isabel, tú primero haces las positivas, EQRS, luego empiezas a desarrollar paréntesis por paréntesis. Ah, ya sé cuál ejercicio es. Pues tú trabajas, miremos acá la tabla, esta, pues tú trabajas con la columna de P, ¿cierto? Le aplicas el condicional al paréntesis que sigue. Y esa es la respuesta. Sí, María Isabel. Con esa de P, aplica el condicional con el paréntesis que necesite. El nombre del CIPAS es pensamiento lógico y matemático. Sí, Carol, algunos ejercicios tienen varios caminos. Pueden salir a veces hasta de varias formas. El periodo del CIPAS es 1601. Listo, yo sigo acá pendiente. Llénenme la asistencia que les voy a explicar otro ejercicio, ¿listo? Solamente la demostración, ya no voy a poder hacer tablas de verdad, ni lenguaje natural, solamente la demostración de validez. Ok, muy bien. Van llenando la asistencia y vamos prestando atención. Es muy importante que todos los estudiantes registren la asistencia, ya que hay algunos que no la están registrando, por favor. Es muy importante, ¿bueno? Denme un minutico y ya arrancamos entonces con la otra demostración de validez. Bueno. Listo, tenemos aquí el ejercicio. También está dado por 3 premisas. Por lo general vienen 3, 4 premisas, ¿sí? El nombre del CIPAS es pensamiento lógico y matemático. Freddy, perdón. Pensamiento lógico y matemático. ¿Listo? Voy a dar 2 minuticos para la asistencia y continuamos acá con la otra demostración. ¿Listos? Periodo 1601. Tutora, por favor, colocan mi nombre completo, porque a veces colocan solo un nombre y en el registro habemos de pronto muchas tutoras con ese nombre. ¿Listo? Freddy, tranquilo, ahorita la registras entonces, ¿ok? Que no pase de hoy, que no pase de ahorita. Ya lo volví a compartir. Ese es el link de asistencia. Listo. Bueno, vamos con esta demostración. Solamente 3 premisas, la conclusión es R o Q. Ok. Entonces, vamos a mirar a ver qué pasa con estos. ¿Sí? Recuerden que el primer paso es sacar nuevas premisas. Entonces, como acá voy en la premisa 3, entonces debo continuar con mi premisa 4. ¿Qué debo hacer? Debo revisar, acá vuelvo a tener 2 proposiciones simples unidas con una I, fácil, entonces les puedo sacar simplificación. Recordemos, voy a traer las leyes para acá, la ley de inferencia de la simplificación. También lo pueden hacer ahí en su ejercicio, pueden ir trayendo la ley de inferencia que se va aplicando. Entonces, fíjense, la ley de simplificación dice, ¿sí?
que si yo tengo dos proposiciones, puedo concluir a una de ellas. Observemos que en la premisa 3 tengo a R y Q. Entonces voy a concluir a R. Aquí, si yo deseo a la que necesite, es decir, si yo veo que solamente necesito a, solamente saco a Q en este, o a ambas para mayor seguridad. Voy a sacar a R y digo que fue aplicando simplificación. ¿Dónde la aplicamos? En la premisa 3. Voy a hallar una premisa 5 y nuevamente le voy a hallar simplificación a la premisa 3. Entonces, ya tenemos a R, ahora a Q. Aplicando simplificación en P3. Listo. ¿Cierto? R y Q podemos concluir a R, R y Q podemos concluir a Q, como lo dice la ley. Siguiente premisa, premisa 6. Necesito llegar a R o Q. Entonces, tenemos que observar las leyes de inferencia. R o Q. Fíjese que para la adjunción yo necesito unas premisas y al unirlas las puedo unir con una I, ¿cierto? Y en la ley de la adición yo puedo coger premisas y el resultado es con una O. Es decir, que si aquí tengo una premisa P y una Q, al unirlas las puedo unir con una O y es la ley de la adición. Puede ser una opción, ¿cierto? Otra opción para sacarlas con la O, no tenemos más porque acá, digamos que acá puedo seguir aplicando leyes. Si yo quiero, puedo aplicar, por ejemplo, revisamos si el modus Q, entonces P, sí. Podemos aplicar, por ejemplo, el modus poniendo ponen. No pasa nada, voy a aplicarlo ahí. ¿Sí? ¿Qué dice el modus poniendo ponen? Que si yo tengo dos premisas, P entonces Q, y tengo las dos del antecedente son iguales, es como si se simplificara esa P, ¿cierto? Y la respuesta es Q. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Mire, si yo observo mi premisa 2, ¿cierto? ¿Qué dice mi premisa 2? Mi premisa 2 dice Q, entonces P, ¿cierto? ¿Y qué dice mi premisa 5? Mi premisa 5 dice Q. Entonces, si yo simplifico porque son iguales, se simplifican y la respuesta entonces sería P, ¿cierto? Y aquí hemos sacado otra conclusión, que es P. Lo puedo hacer acá perfectamente. ¿Mm? Sacando esas dos, pues me da P, ¿y qué hicimos? Aplicando el modus poniendo ponens, que lo puedo definir así con las iniciales. ¿Dónde lo aplicamos? Entonces, Q entonces P, eso era premisa 2, y Q solita estaba en la premisa 5. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos a P, ¿cierto? Pero ahora resulta que yo necesito llegar a R o Q, que es premisa 7. Como les decía, en las leyes de inferencia hay una ley que se llama de la adición, que dice que al unirlas las puedo unir con una O. Entonces lo que hago es tomarla. Esto ya no me sirve prácticamente. Si ustedes lo quieren dejar ahí, pues también lo pueden hacer con más espacio. Acá pues no tengo mucho espacio en la diapositiva. Listo. Entonces, si yo cojo la adición y las uno con una O, quiere decir que yo voy a coger la premisa 4 y la premisa 5. Entonces digo que es R o Q, ¿cierto? Aplicando ley de la adición, si ustedes quieren escribir aquí completo también. ¿Dónde aplicamos ley de la adición? R está en P4 y Q está en P5.
y listo. Eso es todo. ¿Qué pasó por allá? Espérenme, sí. Listo, muy pequeño. Regálame un segundo. Muevo acá para poder verles el chat. Dice, o sea que si uno tiene 3 premisas, tiene que anexar más cuando no las hay en el ejercicio. Pues si tienes 3, sigues con la 4, ¿sí? No entiendo, profe, en escuela, ¿no? ¿Cómo así? ¿Podrías tomar la palabra, Freddy? Abre tu micrófono. Exacto, Adriana, se hacen las premisas hasta que nos dé la conclusión. Mire, si ustedes desean trabajar en Word, ¿sí? Que de pronto les es más fácil. Denme un segundito acá. Acá yo tengo el ejercicio, ¿cierto? Les voy a hacer la demostración aquí en Word porque es más fácil. Premisa 4, listo. Entonces yo voy a decir que voy a coger mi premisa 3, que de pronto este tema es un poco enredado para ustedes, ¿cierto? Que yo voy a coger mi premisa 3, ¿y qué dice mi premisa 3? Dice R y Q, ¿cierto? Entonces voy a cogerla acá. Le voy a sacar una conclusión a esa premisa 3. ¿Qué conclusión le puedo sacar? Pues puedo sacar a R, ¿cierto? Voy a colocar acá el igual, aunque ese no es. R. Entonces yo escribo que esto es igual a R, ¿cierto? Y que qué ley fue la que apliqué. Entonces también las puedo traer para acá. ¿Listo? Semicorriente. Entonces, miren, si estoy aquí y traje mi premisa 3 para acá y le apliqué la simplificación, ¿cuánto me dio? Me dio R, ¿verdad? Eso es lo que yo escribo en la premisa 4. Es que eso es igual a R. ¿Y qué fue lo que hice? Aplicando simplificación, ¿sí? En P3. Y así con cada uno. También lo pueden hacer de esta forma en Word para hacer sus ejercicios. Y dejo un buen espacio y entonces sigo con la premisa 5. Puedo hacer lo mismo con esta, ¿cierto? Pero ya no saco a R, sino puedo sacar a Q. Y entonces aquí digo que esto es igual a Q, ¿cierto? Lógicamente haciendo esto otra vez aquí, aplicando simplificación en premisa 3. Y bajo con otra premisa, ¿cierto? Y ya como tengo estas dos, pues entonces yo puedo decir que aplicando la ley de la adición, yo puedo decir acá que ya tengo acá a P4 que es ROQ y he llegado a la conclusión, ¿no? Aplicando la adición. Y la coloco acá. Si ustedes desean hacerlo de esa forma, que es como más, digamos que un poco más fácil, ya es decisión de cada uno. Bueno. Ah, Cristina, listo. Sí, por acá, bueno. ¿Qué más preguntas tendrían? Sí, hasta que nos dé la conclusión hacemos premisas. Se llama recortes, como te dice Walter John. Ay, Cristina. Ok, listo. Listo, apreciados estudiantes. Pues no era más por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención y por estarse hasta este momento. Realmente yo sé que va a ser muy provechoso.
Los invito a que por favor suban sus aportes al foro y yo con el mayor de los gustos allí les regalo la retroalimentación. Todos los días casi que estoy pasando, digamos que hoy si hoy sube sus aportes, mañana tendrá su retroalimentación. ¿Listo? Si la duda definitivamente persiste, por favor me escriben en Skype. Bueno, muchísimas gracias a todos. El próximo lunes, 8 p.m., nuevamente nos encontramos para las dudas que tengan. ¿Listo? La grabación, entonces ya en un momentico la subo. Ok. Entonces voy a detener aquí ya la grabación.